Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablar sobre el Día del Amor. Qué bendición tan grande es ser cristianos, hijos del único buen Padre Celestial, quien siendo aún pecadores, muestra su amor por nosotros ofreciendo a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios en sacrificio propiciatorio, o sea, más que suficiente, sustitutivo y aceptable ante el Padre, por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Muchos piensan que el llamado Día de San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió como método de mercadotecnia para incrementar las ventas de febrero en los grandes centros comerciales. Pero, aunque estos así lo aprovechan, la realidad es que el origen del día en que se festeja el amor y la amistad se remontan a la época del Imperio Romano. Valentín era un sacerdote en la Roma del siglo III que, en contra del decreto del emperador Claudio II, quien prohibió los matrimonios entre los jóvenes candidatos a ser soldados, celebraba en secreto matrimonios para las parejas jóvenes. Fue así que llegó a ser el patrono de los enamorados. Por ello, el emperador ordenó que lo apresaran, martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del 270 después de Cristo. Una joven, Julia, que habiendo sido ciega recibió la vista tras haber Valentín orado por ella, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Desde entonces el almendro y las flores, principalmente las rosas rojas, han sido también símbolos del amor y la amistad duraderas. Esta fiesta empezó a popularizarse en el Reino Unido, o sea Inglaterra, a partir del siglo XIV y en Angloamérica en el año 1840, cuando Esther A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas de felicitación por correo masivo, alusivas al Día del Amor y la Amistad, realzando al corazón y al cupido como símbolos del amor. Posteriormente y principalmente durante el siglo XX se empezó a popularizar en Latinoamérica y muchos otros países más, celebrándose siempre el 14 de febrero. En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que también a las parejas de pájaros como los periquitos del amor se les vea como símbolos del amor. Algunos creen que es una fiesta pagana cristianizada, ya que en la antigua Roma había un día de adoración al dios del amor cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Cupido. Pero, independientemente de su origen, los cristianos evangélicos lo festejamos porque la Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que el cumplimiento de toda la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo, que no hay verdadero amor que no sea un don y fruto del Espíritu Santo. El único verdadero Cupido que hace que hasta la más egoísta de las personas se pueda enamorar perdidamente de otro humano, como la buena madre que siente un amor singular y sacrificial por su hijo. Además, la Biblia enseña que entre las fuertes columnas que nos sostienen en un mundo tan hostil durante nuestro peregrinar terrenal rumbo a la patria celestial están la paz, la fe, la esperanza y el mayor de ellos que es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la familia, nuestros prójimos, o sea, los más próximos a nosotros, son nuestro cónyuge y, si Dios nos lo concede, nuestros hijos. Y la mayor y más trascendental manifestación de amor a nuestros amados es que les proclamemos el Evangelio mañana, tarde y noche con nuestras palabras, testimonio, palabra y buenas obras. Lo demás, su conversión, le toca a Dios. La mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es la fe en Cristo Jesús, un buen nombre del cual jamás tengan que avergonzarse y la mejor preparación académica que podamos darles y que ellos quieran aprovechar. Que ellos decidan tener como meta llegar a ser cristianos, gentes decentes, útiles, necesarias y productivas, no es nuestra responsabilidad.
No conozco ninguna mamita linda que desde que su hijo está en el vientre materno tenga como meta que éste llegue algún día a ser el más famoso narcotraficante, delincuente o asesino del mundo. Pero conozco muchas que sueñan con el día en que su hijo llegue a la edad adulta íntegro, sano y enteramente preparado para toda buena obra y para ser un instrumento y siervo de Dios. El origen del odio, egoísmo y cualquier otro pecado está en Satanás y los millones de secuaces humanos y angelicales, o sea, demonios, que le sirven intentando desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, llevarnos a nosotros y a nuestros hijos al infierno, preparado originalmente para él y sus demonios. Él es el mentiroso que tiene como propósito hurtar, matar y destruir nuestra felicidad y nuestra vida. La lucha contra el diablo por la salvación, vida abundante y vida eterna de nuestros hijos es literalmente a muerte, y por ello, la mejor demostración de que el amor ágape de Dios mora en nosotros es que, a pesar de todas sus artimañas y engaños que parecen a veces invencibles, debemos confiar en que mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que el que está en el mundo, Satanás. Salvación no se hereda, ni se contagia, ni se imparte con el bautismo o de cualquier otra manera. La salvación es una decisión personal que hace todo aquel que sabia y prudentemente decide voluntariamente y por conveniencia invocar a Jesucristo y creer en Él, confiando en que Dios le dará la fe necesaria para aceptarlo, recibirlo y confesarlo como su gran Dios y suficiente Salvador. No nos cansemos, pues, de hacerles el bien, de predicarles a nuestros hijos mañana, tarde y noche, que en ninguno otro hay salvación, que solo Jesucristo salva, sana y restaura, y ofrece vida abundante en la tierra, mientras peregrinamos en medio de tribulaciones hacia la patria celestial, donde gozaremos del reino sempiterno de Jesucristo y de la vida eterna en plenitud. Demás religiones, aunque digan que creen en el mismo Dios, sin Jesucristo, solo pueden ofrecer ilusiones y paraísos que según ellos se ganan viviendo una vida piadosa. Pero la realidad es que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte y condenación, y la única esperanza de salvación es que aceptemos el sacrificio propiciatorio que sufrió Jesucristo en la cruz a nuestro favor. No hay mayor amor que este, y por eso la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Festeje el día del amor y la amistad, amando a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, pues este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia asegura que no hay otro mandamiento mayor que estos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dijo: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno consagre su vida a buscar la salvación de su prójimo, primeramente de su cónyuge y de sus hijos. Y es que el que en Él cree y le acepta, recibe y confiesa como su gran Dios y Salvador, no es condenado. Pero el que imprudente y neciamente le rechaza, ya es condenado, y no por lo inmenso, espantoso o abundante de sus pecados, sino por una sola razón: porque no ha creído en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y esa y ninguna otra es la razón de su condenación. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.